¿Qué onda? Mi nombre es Jimena Paz Paredes. Esta es la primera clase de un taller online de autoaprendizaje de lenguas. Quisiera empezar este taller con una clase en donde voy a cubrir 4 puntos. El primero es escoger la lengua que quieres aprender. El segundo es familiarizarte con los procesos de aprendizaje. El tercero, familiarizarte con el idioma que quieres aprender y hacer una lista de todos los recursos que tengas disponibles. Vamos a empezar con el primer punto, escoger un idioma. Puede ser que parezca súper obvia, sobre todo si ya tienes en mente qué idioma quieres aprender. Pero si estás aquí como que sin mucha idea de por dónde ir y un poco como aburrido en la cuarentena viendo pues a ver qué dice Jimena igual y pega, eh, también aplica. Dependiendo del idioma que escojas para estudiar, van a ser los retos que se van a atravesar en tu camino. No es lo mismo escoger italiano que escoger chino mandarín. Definitivamente los retos son distintos dependiendo de la lengua que hablas. Si me estás viendo, supongo que tu lengua madre es español. Así que me gustaría dar algunos ejemplos. Puede ser que la idea más natural sea creer que aprender cualquier lengua romance sería más o menos el mismo reto para alguien que habla otra lengua romance. Pero la realidad es que si tu lengua madre es español, el portugués es mucho, mucho, mucho más similar que el francés. El portugués y el español, por ejemplo, los lees como se escriben. En cambio, el francés, por ejemplo, tiene muchísimas vocales y vocales guturales que no tenemos en el español y los sonidos cambian mucho de acuerdo a la combinación de letras que tienes. Entonces a veces la pronunciación no es la misma, aunque la escritura sea similar de una palabra a otra. Entonces eso es un reto a considerar en el francés y eso no es negativo y tampoco quiere decir que sea más fácil aprender portugués o italiano. Por ejemplo, yo hablo italiano en un nivel intermedio alto. Eh, y sin embargo no puedo con el portugués y es que es tan similar al italiano y al español, tiene muchos elementos similares a los dos que al final me termino aburriendo y no me motivo y termino hablando itañol en lugar de portugués porque igual me doy a entender. Entonces para mí es muy desmotivante estudiar portugués. Sé que para aprenderlo yo tendría que hacerlo de manera inmersiva directamente estando en contacto con el lenguaje todo el tiempo y sé que lo aprendería muy rápido, pero así como que en mi casa a la distancia ponerme a estudiar para mí no ha funcionado. Entonces considera retos y se vale equivocarse y se vale escoger un idioma y después decir, espera, esto no me gusta y entonces pensar, ok, ¿qué idioma sí se ajusta a mis necesidades y a lo que quiero en este momento? Y escoges otro. Por primera vez yo estoy aprendiendo un idioma que tiene un sistema de escritura distinto al mío y ha sido todo un reto para mí aprender a escribir y es muy curioso porque justo tengo 2 niñas preescolares que están en su proceso de lectoescritura y al principio para mí era bastante frustrante como que es tan obvio, la A es A, ¿por qué no? O sea, no, ¿por qué no ves la diferencia entre la A y la E o entre la M y la W? O sea, es tan obvio, pero sí, es obvio porque yo lo tengo interiorizado desde hace 26 años. Pero en iniciar a comprender esas cosas que son símbolos y al principio parecen garabatos y empezar a darles un sentido, un sonido y que empiecen a formar palabras es realmente súper gratificante. Es muy probable que aprendas mucho más rápido una lengua que es de la misma raíz que tu lengua materna a otra que tiene un sistema de escritura totalmente distinta. Para aprender realmente una lengua, te tienes un poco que desprender de ti. Y esta parte suena muy filosófica, pero vamos a sacarlo de la mente y vamos a aterrizarlo. Tenemos un sistema con el cual nos comunicamos. Este sistema es el español. Está conformado por reglas gramaticales, reglas de ortografía, palabras, y estas palabras se pueden acomodar de ciertas maneras. A veces podemos integrar palabras de otros idiomas, como extranjerismo. Lo hacemos todo el tiempo y los integramos siguiendo siempre las reglas gramaticales de nuestra propia lengua. Cuando de verdad aprendes otro idioma, no se trata de traducir
Y no es como que agarro las piezas de mi rompecabezas y nada más las traduzco a otro idioma. Aprender otro idioma es aprender otra manera de percibir el mundo, porque las palabras que vas a aprender no tienen una traducción exacta, son reales solamente en el contexto de ese idioma. Por más que le pongas mirar fijamente a staring, jamás va a significar lo mismo. O sea, no hay manera. Es maravilloso y al mismo tiempo súper gratificante y hermoso y al mismo tiempo increíblemente frustrante cada vez que te topas con una barrera cultural que no te permite comprender de qué están hablando, aunque estés comprendiendo las palabras. Y después hay una gratificación todavía mucho más grande cuando logras descifrar ese sonido que al principio sonaba como un código y de pronto tiene sentido. Hay que escoger un idioma y hay que escogerlo bien conscientes de cuáles son los retos que van a representar para nosotros y que eso nos motive más, porque también se va a volver súper frustrante en algún punto y las razones que nosotros elijamos para aprender este idioma va a ser lo que nos va a jalar y nos va a decir sigue adelante. Ya que tenemos elegido el idioma que queremos aprender, me parece importante, más no indispensable, definir algunas cosas. ¿Hasta dónde quieren llegar en el idioma? No es lo mismo quiero entender una peli a quiero viajar y poder sobrevivir en mi viaje, a decir quiero expresar mis ideas y comprender el mundo de una manera distinta. O sea, son tres motivaciones distintas que llevan a tres objetivos distintos y a tres maneras de estudiar distintas. Sabiendo qué idioma quiero aprender, con cuánto tiempo dispongo y hasta dónde quiero llegar, son tres elementos que nos van a dar pautas muy claras para establecer una estrategia. Número 2. Entender cómo aprendemos. Esta parte, de verdad, creo que puede parecer de relleno, pero si la hacen, va a ser algo que les va a quitar muchas vendas de los ojos. Yo les recomiendo que investiguen cómo funciona el cerebro humano cuando aprendes un nuevo lenguaje. Si yo se los explico, ni va a ser objetivo ni les va a quedar claro. Lo que puedo hacer más bien es en la descripción del video dejarles algunos links relacionados con cosas que a mí me interesaron cuando estaba buscando esto. Una de las TED Talks que más me ha gustado es de un señor que aprendió chino mandarín en 6 meses. El niño tiene que darle sentido a las palabras de acuerdo a la información que recibe. El niño le empieza a dar sentido a las palabras que está escuchando cuando las escucha de manera repetida. Las palabras que va a empezar a aprender, las frases que va a reconocer van a ser las que escuche más. Entonces, la primera es la repetición. Segundo, el niño aprende sin juicio y sin intención de aprender. Es una cuestión situacional. Entonces, tú no tienes que estar en una inmersión total, pero si estás viendo una interacción natural, por ejemplo, a través de películas, de videos de YouTube, de gente hablando de manera natural en el idioma que quieres aprender, entonces empiezas a reconocer patrones, patrones rítmicos, patrones de sonidos, patrones de palabras o de mímica y empiezas a hacer reconocimiento de estos patrones con la situación y entonces el aprendizaje se da de manera intuitiva y natural sin necesidad de traducir. Entonces realmente estás reseteando el cassette y aprendiendo el mundo desde cero. Yo en lo personal soy mitad y mitad. A mí me gusta ser muy inmersiva y muy receptiva en mi aprendizaje de las lenguas, pero a mí también me gusta estudiar gramática y ponerle más sentido a la parte escrita, porque para mí es parte fundamental de la lengua. No puedo aprender un idioma solamente con hablarlo y escucharlo. Esa es mi perspectiva, porque para empezar tendría inaccesible toda la literatura en el idioma. Este señor también mencionaba que en cada idioma se utiliza una musculatura diferente. Cuando hablamos español, movemos la boca y nuestras expresiones faciales son de una manera,
pero cuando hablamos francés como que todo se queda aquí chiquito y entonces empezamos a hacer así y entonces como la dicción de los franceses es aquí chiquita y así, entonces como ellos mueven la boca puede ayudarme a tener vocales guturales. Aunque no lo crean y parezca broma, cuando tú exageras así el lenguaje y te ves en el espejo y observas cómo es que hacen la boca chiquita los franceses, cuando quieres hablar francés, de pronto el acento te sale mucho mejor, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones gesticulares, fijarse how a person is speaking when they speak the language that they do, it's different, that different, miren, son diferentes los movimientos faciales que hago cuando cambio de un idioma a otro. Entonces, observar es una manera muy importante de aprender. Y eso yo lo aprendí viendo TED Talks, tratando de ver cómo otras personas se habían hecho hiperglotas, cómo otras personas aprenden. Entonces, busca el idioma que te interese, o sea, en mi caso, por ejemplo, japonés, how to learn Japanese, y te van a aparecer un montón de cosas, así, cómo aprender japonés en 6 meses. Y la realidad es que tú sabes que no es como que lo vayas a hacer al pie de la letra y lo vas a aprender en 6 meses como ese tipo, pero estás escuchando y aprendiendo de las experiencias de otras personas y a veces, no siempre, porque a veces sí es como bla, 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 pero a veces vas a decir, a huevo, eso va en mi rutina y lo pones y entonces es un elemento que te sirve a ti en tu proceso de aprendizaje. Normalmente cuando vamos a una escuela tradicional o a un lugar tradicional para aprender un idioma, la metodología es muy distinta porque nos acercan directamente desde la gramática. Entonces se vuelve algo muy difícil de conseguir porque para empezar no tienes ni la rítmica ni el oído para saber cómo se escucha ese idioma, para saber la... Es que son canciones, o sea, intenten hablar español así como cambiando todos los acentos y se puede volver como muy complicado, aunque sea hablando las palabras correctas, entonces, o sea, yo creo que suena súper exagerado y perdón si los hice reír, o más bien, well, you're welcome. Cuando no conoces la rítmica de un idioma, aunque conozcas la palabra, puede sonar como otro idioma para alguien nativo, sobre todo si es una lengua que tiene muchísimos acentos y tonalidades, como el chino mandarín, por ejemplo. Lo cual me lleva con el punto 3, que es la familiarización con el lenguaje y la búsqueda de recursos. Antes de esforzarse demasiado por entender las reglas gramaticales, consuman todo el contenido que puedan del lugar, o sea, consuman series, películas, música, videos de YouTube, aunque no entiendan nada, porque el 80% del aprendizaje lo van a hacer receptivo y una vez que se sientan con cierta seguridad van a empezar a tener una participación activa en la construcción del lenguaje, pero al principio solo es recibir, 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 recibir y no importa tanto darle sentido porque empieza a tener sentido. A mí me ha pasado que realmente no puedo entender todavía una conversación en japonés a menos que esté subtitulada y eso no es entender. Subtitulada en inglés o en español, no en japonés. Si está subtitulada en japonés, lo único que empiezo a identificar son los sonidos de los kanji, por ejemplo, que es lo que me falta aprender. Entonces, igual aprendo y lo pongo con subtítulos en japonés, pero no comprendo qué están diciendo. Sin embargo, he soñado en japonés y es porque estoy o sea, ya ni siquiera estoy diciendo nada, pero estoy con los sonidos y los ritmos y estoy todo el día parloteando según yo en japonés y es una parte del aprendizaje. Los niños antes de aprender a hablar están balbuceando y es lo mismo. Seguramente ellos sueñan en español, pero todavía no pueden producir el lenguaje. Para mí la ventaja más grande de aprender un idioma desde casa es que tú tengas el control total de los recursos que quieres aprender. Me choca que cuando aprendas un idioma te aprendas todas las frases de una mesa para dos, por favor, cuando entras a un restaurante, o todas las frases del turismo, ¿dónde está el baño? Oh, lo detesto. Yo tengo una necesidad por comprender así la lengua y la esencia del lenguaje y bla, bla, bla. A mí me late más, no sé, traducir una canción y entender.
palabras que quizás no las vaya a usar cuando vaya a un restaurante, pero que igual son cosas que me llenan mucho más a mí para aprender. Hay que tomar ventaja de que podemos decidir nuestros recursos y elegir recursos que realmente nos gusten. Hay una cantidad de información en Internet que no podemos desperdiciar. Y entonces de aquí me voy a ir directo a la tarea de la primera semana. Entonces, cada lunes voy a grabar el video, los martes lo voy a estar subiendo. Entonces, cada martes van a tener la clase en el canal de YouTube junto con un artículo en el blog de Microcosmos y van a tener una tarea que la van a hacer ustedes de manera particular para el siguiente martes. Dos cosas. La primera es la familiarización con el lenguaje. No solamente la exposición al lenguaje, sino me gustaría que investigaran de qué raíz lingüística viene, cuál es un poco su historia. Hay youtubers increíbles que son lingüistas y que te explican el origen de los diferentes idiomas y te recomiendo muchísimo que profundices en aspectos culturales del idioma que quieres aprender, que profundices en tradiciones, en artículos de turismo, familiarízate con la cultura de la lengua que quieres aprender. ¿Qué países hablan ese idioma? ¿Cuál otro idioma pertenece a la misma familia? Investigar el idioma y familiarizarte con él, es decir, consumir todo el contenido que puedas en ese idioma sin subtítulos. Solo contenido, recibir, 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 no importa que no entiendas nada. Tarea número 2, búsqueda de recursos. Necesito que hagan listas. Necesito que se metan a Google y pongan cómo aprender tal y bajen todos los PDFs que puedan, pongan marcadores en todas las páginas que encuentren. Quiero que busquen en YouTube todos los youtubers que hablen sobre ese idioma, que busquen todos los youtubers que hablen sobre lo que a ti te interesa en ese idioma. Es decir, a mí me gusta mucho el arte. Yo, por ejemplo, sigo canales de youtubers que son pintoras. Entonces no hablan del francés, hablan de la pintura, pero la hablan en francés. Entonces busca gente que hable de contenido que te gusta en el idioma que quieres aprender. Busca conferencias de TED Talk, busca en Netflix, en YouTube, videos, películas, música y arma playlist y empápate del idioma, deja que te, o sea, canta aunque no sepas ni qué estás cantando, ve qué chistoso hablan entre ellos, qué rara se escucha esta palabra, repite aunque no sepas qué estás diciendo. Familiarización con el lenguaje y buscar recursos. Escojan todas las aplicaciones, descarguen todas las aplicaciones de idiomas. Todas las aplicaciones de idiomas, todas las descargan y todas hacen un ejercicio. Y todas las aplicaciones que digas qué hueva, la cierras antes de que se acabe el primer ejercicio y la borras. Entonces dejas solamente las 2 o 3 aplicaciones que te gustan y te interesan. Baja una aplicación de diccionario. Ten todos los recursos que necesitas para que más adelante no tengas un pretexto. Te recomiendo que busques de todo tipo de recursos para que si un día dices, vamos a darle bien duro, te sientes y le des bien duro. Y un día que digas, tengo un chorro de hueva, nada más te avientes tu playlist y mientras tiras la hueva, escuches el idioma. La única manera en la que van a aprender eso es si interiorizan y automatizan lo que están aprendiendo y la única manera de lograrlo es a través de la repetición. Así que si algo es importante es estar expuestos al idioma que van a aprender todos los días. Esto es una sesión de Duolingo, una sesión de Drops, un video de YouTube, una rola. Si tienes muchas ganas de estudiar, estudia mucho. Y si no tienes nada de ganas de estudiar, escucha una canción o ve una serie o ve una peli. Con esto vas a aprender, pero así. Creo que estos son todos mis consejos. Espero que no los hayas súper mega aburrido. Espero que hagan su tarea y que se empapen el idioma que van a aprender y que disfruten mucho este viaje. Porque la verdad es que cuando empiezas a darle sentido en el nuevo idioma en el que estás aprendiendo, se te abre un mundo de posibilidades. No es cliché, es 100% real y por algo hay tanta gente que aprende un idioma y se vuelve una especie de vicio. Es algo súper lindo. Espero que lo disfruten, que hayan aprendido algo y nos vemos la próxima semana.